Bueno, buenas tardes, bienvenidos a nuestro taller de metodología de investigación en la administración. Hoy vamos a compartir la experiencia de una egresada nuestra, de Sofía Alul, que ha trabajado también, la verdad que con mucho mérito en el taller de metodología con nosotros. También he tenido la grata oportunidad siempre de acompañarla en la práctica profesional, donde también hemos trabajado con la modalidad de proyecto de investigación en este tema de investigación cualitativa. Entonces nos parecía muy oportuno invitarla para compartir su experiencia. Vamos a presentar algunos modelos que no están en nuestro libro, porque son modelos más avanzados de investigación quali, simplemente a título ilustrativo, pero nos vamos a concentrar en algunas herramientas que sí están presentadas en el libro, por sobre todo el análisis de datos cualitativos. Así que, bueno, acá yo voy a ir pasando las diapos, Sofía, así que, bueno, bienvenida y muchas gracias por participar. Bien. Bueno, buenas tardes, chicos. Yo soy licenciada Sofía Lul, egresada de la facultad, y bueno, el profe me invitó amablemente a contarles mi experiencia en cuanto a investigación cualitativa y su aplicabilidad. Ahí si quiere pasar la profe. Bien, bueno, yo a lo largo de la carrera realicé 2 proyectos de investigación que tenían un enfoque puramente cualitativo. Bueno, el primero fue del área de marketing, que ahí fue donde descubrí en realidad en el libro de Hernández Sampieri todo lo que era los software para analizar los datos. Entonces, a partir de ahí surgió en la práctica profesional con el profesor Marcelo, que fue mi tutor, la idea de aplicar Quali dentro de investigación operativa. Esto se dio con el proyecto de investigación que lo hemos denominado Aplicación de Métodos de Investigación Operativa Soft en Organizaciones de San Miguel de Tucumán. Bueno, a modo de introducción, les cuento que la investigación operativa tradicional, que es la que usa modelos matemáticos y estadísticos, a veces no es capaz de resolver situaciones porque falta todo lo que es una definición clara y concisa del problema y de sus variables. Es por eso que surge lo que se ha llamado la investigación operativa soft a partir de 1980, que es una disciplina relativamente nueva, y que consiste en una colección de métodos que se llaman de estructuración de problemas, justamente. Bien, pasando ya al marco metodológico, no sé si avanzan las diapos. Bien, ahí pasando al marco metodológico, el problema que se planteó en esta investigación es que existía un desconocimiento de cuáles eran las principales problemáticas en 3 organizaciones que se estudiaron y cuál era el PSM o el método para estructurarlos. Entonces, como objetivo general, nos propusimos identificar y aplicar métodos de IOSOFT que ayuden a abordar una mejor toma de decisiones. Es por eso que los objetivos específicos fueron conocer todo lo que era la colección de PSMs, identificar el que era aplicable a cada organización, aplicarlo justamente y así obtener una visión clara de las problemáticas. Bien, dentro del marco metodológico se utilizó un enfoque puramente cualitativo con diseño fenomenológico. El fenómeno eran justamente las situaciones problemáticas y de investigación y acción. El alcance era tanto descriptivo como exploratorio de la realidad. Se utilizaron como instrumento observación, entrevistas semiestructuradas y un workshop. Y las organizaciones que se relevaron fueron un centro integral de vacunación, un taller de arte y el Instituto de Administración de la Facultad. Bueno, pasando rápidamente, estos fueron todos los PSM que se relevaron bibliográficamente para poder elegir cuál era el que se ajustaba a cada organización. Sí, lo que les voy a contar dentro del marco teórico es para qué se utilizaba cada uno, para que podamos comprender los resultados mejor. El primero, RA, que se llama análisis de robustez, se utiliza para tomar decisiones estratégicas bajo condiciones de un ambiente de incertidumbre. El segundo era BFT o pensamiento centrado en valores, que se utiliza cuando no hay objetivos claros en los tomadores de decisiones de las empresas. Y por último, SSM, que es metodología de sistemas blandos, se utiliza cuando se necesita gestionar cambios, rediseño de sistemas o modelado de procesos. Para que más o menos puedan entender, a pesar de ser una investigación quali, tiene sus etapas y fueron muy rigurosas y por eso están acá en el marco teórico también.
Bien, ya pasando al trabajo de campo, les voy a contar por qué digamos, la justificación de por qué se elegía cada método en cada organización. En el vacunatorio se decidió el análisis de robustez porque había mucha incertidumbre en cuanto a los insumos médicos, ya que la mayoría eran importados y estaban dolarizados. Y también porque habían surgido en la sociedad los movimientos antivacunas, que seguramente los han escuchado, y esto hacía variar mucho la demanda del vacunatorio. BFT se utilizó en el taller de arte porque la dueña del establecimiento tenía una falta total de todo lo que era el pensamiento estratégico en la organización, como por ejemplo no tenían una declaración de misión, visión y valores formalizada. Y por último, en el Instituto de Administración se veía inminente una reformulación del plan de estudios y había necesidad de consenso entre todos los miembros del instituto sobre los cambios a realizar. También se realizó el diseño a medida de cómo iba a ser cada aplicación, se fue a las organizaciones a realizar la intervención, así se denomina en la bibliografía, una intervención en los métodos, y luego se analizaron los resultados. Bien, les voy a contar brevemente los resultados del vacunatorio. Análisis de robustez tenía 3 etapas. La primera fue elaborar todo lo que era el gráfico de decisiones secuenciales junto con la médica. Ella nos contaba cuáles eran las decisiones que tenía que tomar para el vacunatorio y a partir de esas decisiones se iban generando nuevas secuencias de decisiones que se llamaban configuraciones y se las fueron clasificando. Primero, como había que explicar el método a la doctora, se decidió hacerlo en formato papel, pero luego se lo digitalizó y ahora en la siguiente diapo está el gráfico de decisiones secuenciales digitalizado mediante el software que es el que se utiliza en la bibliografía, que es Decision Explorer. Y así queda. Entonces se hace como un análisis, analizando un futuro 1, donde mejoraba la situación económica del país, y un futuro 2, donde la situación económica no mejoraba, y se fue analizando y clasificando cada configuración, es decir, cada secuencia de decisiones. Y se construían las matrices de robustez y debilidad, que las voy a explicar también brevemente. Para que quede más claro, por ejemplo, las configuraciones se clasificaron en muy deseable, deseable, incierto y no deseable. Para la primera, en la próxima diapo, para la primera decisión, por ejemplo, era programar la atención médica orientada al paciente adulto e infante. Para esto había que organizar arquitectónicamente la institución, como por ejemplo construir un área física, nuevas salas, nuevos espacios de recreación, nuevos espacios para pruebas de laboratorio, entre otros. Y esto, si mejoraba la situación económica del país, era muy deseable de realizar. En cambio, si no mejoraba, no era deseable realizarla porque iban a aumentar los costos de construcción. Y así se fue clasificando cada secuencia de decisiones hasta llegar a armar las matrices de robustez y debilidad. En la siguiente diapo se concluye entonces que para el futuro 1, la decisión inicial 1, que es la de todo el tema de costos, era la más conveniente, ya que había que mejorar la situación económica para poder incurrir en contratación de personal, costos de construcción, entre otros. Y en el futuro 2, donde no mejoraba la situación económica, la decisión 3, que tenía que ver con todas las relaciones que iba a tener la institución, era la más óptima, ya que relacionarse con otras instituciones podía traer ventajas económicas, pero no costos. Bien, pasando a los resultados de BFT del taller de arte, lo que se realizó fue observación en el taller y entrevistas tanto a la dueña del establecimiento como a las alumnas. Acá, del total de las entrevistas, se armó una nube de palabras para más o menos tener en claro cómo era el ambiente en esa organización. Surgieron palabras como armonía, aprender, el grupo y las técnicas que utilizan. Luego, a partir de todo lo que fue la entrevista a la dueña, que fue bastante extensa, el autor de esta metodología propone una tabla como una guía de preguntas, a partir de la cual se arma este cuadro que es de jerarquía de objetivos. Entonces, por ejemplo, incorporar constantemente nuevas técnicas hace que este objetivo medio se pueda cumplir el objetivo fundamental, que es despertar interés en las alumnas para que concurran al establecimiento. Y lograr así el objetivo estratégico, que es el objetivo último, el fin último de la organización, que para esta artista era maximizar la satisfacción y retención de las alumnas, porque ella ya estaba satisfecha con su cartera de clientes y operando casi el 100% de su capacidad.
Bien, luego se construyó a partir de esa tabla, mediante software, también la red de objetivos que se llama de medios y fines. Entonces, el que está en celeste es el objetivo fundamental, en naranja los objetivos medios, el objetivo estratégico, perdón, en celeste, luego los objetivos fundamentales, luego los objetivos medios, y en rosa está todo lo que son las actividades de propósito que iban a realizar para poder cumplir con cada objetivo. Doy un ejemplo brevemente, la 25, por ejemplo, contar con un espacio específico para la hora del té, servía para integrar y coordinar al grupo, promover compañerismo y realizar un tiempo de socialización. Esto para mantener un buen ambiente de trabajo y maximizar así la retención de las alumnas. Bien, por último se entregó, a partir de todo este relevamiento, se elaboró y se entregó al establecimiento la declaración de misión, visión y valores que fue validada y comunicada. Pasando ya a los resultados del Instituto de Administración, donde se hizo en formato de workshop la intervención para aplicar la metodología, lo que se hizo es reunir a todos los participantes y en primer lugar, la primera etapa de este método es realizar un debate donde se discutía sobre la situación de la facultad, tanto económica, social y cultural, y sobre aspectos ya más concretos del plan de estudio. En primer lugar, presencialmente se iba realizando el mapa conceptual en el pizarrón, pero luego también mediante software se lo digitalizó, entonces acá se puede ver claramente los ejes temáticos y todos los conceptos que iban surgiendo alrededor de los mismos. Bien, la segunda etapa del workshop se le pidió a los participantes que construyan figuras ricas. Eran 9 personas, se los agrupó en grupos de 3, y cada uno tenía que elaborar una figura rica, que esta es una imagen que debe reflejar la realidad, es decir, el sistema. Por ejemplo, esta primera, ellos dibujaban el ecosistema del Instituto de Administración. Y a partir de esta imagen surge lo que se denomina la definición raíz, que debe expresar claramente cuál sería el proceso de transformación que se debe lograr en el sistema. No sé si se acuerdan que SSM es para modelado de procesos y gestión de cambio. Entonces, a partir de lo que ellos plasmaron en la figura rica, después el investigador, o sea, en este caso, se construyó obtener profesionales con competencias y habilidades suficientes para brindar soluciones a las empresas y a la comunidad. De esta figura rica surgió que ese era el proceso de transformación que ellos querían lograr. Entonces así se construye luego el modelo de actividades de propósito. Es un modelo conceptual donde todas las actividades se pueden ver claramente. Y a partir de esos modelos conceptuales surge entonces la tabla donde se clasifica cada una en si es factible o deseable. Se puede ver que la mayoría de las actividades que proponían los participantes, o sea, los miembros del instituto, son factibles de realizarlas, y las que eran deseables tenían que ver con cuestiones presupuestarias ajenas a ellos. Bien, y pasando ya a las conclusiones, se realizó conclusiones por método, es decir, por cada organización, y se les brindó las recomendaciones que debían realizar para poder mejorar. También se concluyó que el método, por ejemplo, el análisis de robustez, fue bastante comprensible para la médica, ordenó y facilitó la planeación. Lo que sí había configuraciones que eran las secuencias de decisiones que fueron clasificadas como inciertas, a pesar de que mejore o no la situación económica. Por ejemplo, la médica no sabía si le convenía diagramar el circuito de atención a los pacientes, por lo tanto se le sugiere que haga un análisis costo-beneficio. Tampoco estaba segura sobre qué competencias debía tener el equipo de salud, por lo tanto se le recomienda realizar un estudio de ello, por ejemplo, a través de trabajando con un área de recursos humanos, haciendo un estudio de las mismas. Luego, para BFT se concluye que es un método muy simple, muy ágil y muy efectivo, ya que ha comunicado y ha movilizado la organización y le ha dado un sentido. Se le recomendó al artista que continúe formalizando el taller más allá del pensamiento estratégico, es decir, profesionalizando la organización. Y luego, para el Instituto de Administración, SSM fue un método muy amplio, pero ha brindado un análisis realmente profundo. Entonces, de ello de todo este análisis surgieron dudas, como por ejemplo, los docentes no sabían exactamente cómo impartir el conocimiento a los estudiantes, por lo que se les sugirió, por ejemplo,
cuidar las relaciones que tenían y forjar nuevas con otras universidades para estar a la vanguardia de los métodos de enseñanza mundiales. Luego también tenían incertidumbre sobre qué es lo que esperaban las empresas de los egresados. Entonces se les proponía hacer una investigación de mercado sobre la demanda laboral. Y por último, había una sensación de una deuda pendiente de la facultad hacia la comunidad. Entonces se les sugirió diseñar y promover nuevas acciones de responsabilidad social. Bien, a modo de conclusión global, se descubrió que los PSM tienen gran utilidad en todo tipo de organizaciones, también que había una falta de taxonomía, es decir, una falta de una clasificación de qué PSM utilizar para cada caso. Es por eso que se realizó todo un análisis profundo sobre cuál se debía aplicar. Y por último, bueno, que especialmente pueden ser de gran utilidad en las pymes, ya que el costo de implementarlo es muy bajo y se pueden obtener beneficios de conducir los recursos en objetivos claros. Bueno, la bibliografía que se utilizó, Hernández Sampieri, Render, que es el libro de análisis cuantitativo, y Rosenhead, que es el libro donde están todos los PSM, y bueno, también se relevó muchos artículos científicos de otros lados, como de Europa y de Brasil, porque acá en Argentina realmente no había estudios de PSM excepto uno. Bien, y por último, como balance sobre mi experiencia en todo lo que es investigación cualitativa, les puedo decir que bueno, los resultados que yo obtuve en estas organizaciones fueron altamente positivos, porque se logró contextualizar a las organizaciones, darles todo el marco del ambiente en el que estaban insertas, comprender los fenómenos que habían allí dentro, todas las situaciones problemáticas a mejorar, y bueno, como a modo de consejo, que es muy importante dejar de lado los prejuicios. Por ejemplo, a mí me pasó que en el taller de arte, yo iba pensando de que las alumnas solo iban a socializar y me di cuenta que en realidad, en primer lugar, iban para aprender nuevas técnicas. Es por eso que es muy importante limitar las conclusiones a los resultados obtenidos, para que luego, cuando se pase a la investigación cuantitativa, se puedan tomar las decisiones con mayor claridad. Bueno, muchas gracias y ahí les dejo mi mail por cualquier cosa. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Sofía. Bueno, muchas gracias, Sofía. Gracias. Que es un orgullo, la verdad que uno se siente que ha contribuido para esto, ¿no? Simplemente como un puntapié inicial, porque en realidad fue toda iniciativa de Sofía. Ahí, Sofía, nosotros hemos subido al campus virtual el trabajo de marketing. Así que los alumnos tienen que hacer una actividad ahora con el trabajo que hiciste para el taller. Así que bueno, ahí Sofía es una de las autoras del trabajo. Y yo cuando vi ese trabajo, la verdad que es interesante porque nunca esperé que un estudiante tenga tanta proactividad de ir a buscar el Atlas T, de que busque el Decision Explorer. La verdad que yo quedé muy sorprendido gratamente, ¿no? Entonces, la verdad que, bueno, te felicito, Sofía, la verdad que siempre fue una muy buena experiencia. Y después también con la práctica profesional, con el profesor Javier habíamos ya estado investigando por un par de congresos, y entonces aparecieron estos métodos, y bueno, fácilmente lo asocié con la investigación cualitativa, donde debe ser más rigurosa. Entonces, me parece que este tipo de actividades, los PCM, que son los métodos de estructuración de problemas, la verdad que nos dan una gran ayuda y nos da más rigurosidad, nos da más robustez en análisis cualitativo. Así que bueno, por eso queríamos presentarlo. Tal vez lo que quería destacar es que es muy técnico, es muy profundo. Simplemente yo quiero que ustedes rescaten de la clase, y debería ser como una actividad ahora, es de todo lo que mostramos, cuán asociado está con lo que dice Hernández Sampieri, con lo que venimos trabajando nosotros en clase. Eso sería muy interesante, ¿no? Eso son preguntas que después en el coloquio la vamos a ir trabajando, pero sería interesante de todo lo que expuso Sofía, cuánto uno puede identificar de investigación cualitativa, ¿no? Eso, después que pase esta semana, vamos a hacer alguna actividad con la exposición de Sofía. Pero bueno, ahora estamos abiertos a preguntas que quieran hacer a Sofía en este tiempo que nos resta. Lo pueden hacer por el chat, o si quieren les habilito el micrófono. Cualquier duda que tengan, consulta, algo que quieran preguntar a Sofía, sería interesante, porque en realidad yo, como le
les digo, la investigación cualitativa es un amplio campo que nos está esperando, que nos está esperando, entonces sí, está esperándonos, así que sería bueno, bueno, a ver si tiene alguna consulta, alguna duda, preguntarle de la experiencia a Sofía. eh, bueno, no sé, quedamos como expectantes si tienen alguna consulta. Acá Anabela le pregunta a Sofía cómo surgió la idea de investigación y por qué seleccionaste esa muestra de las organizaciones. Bien, las organizaciones realmente es porque las tenía cercanas a mí y hay que buscar las organizaciones donde uno pueda tener acceso. Hernández Zampieri habla de eso también, de todo lo que son la gente que te abre las puertas en las organizaciones, y es muy importante y realmente yo veía falencias en cada una de ellas, así que el muestreo, si quieren decirlo así, fue por conveniencia, digamos. Muy bien, muchas gracias, muy bien, muchas gracias Anabela por la pregunta. ¿Alguna otra consulta? Ah, y dice cómo surgió la idea. Bueno, sí, la idea. No sé si querés explicar algo más de cómo surgió la idea de investigación. Sí, fue lo que explicó el profe de los PSM, que realmente estaban muy poco estudiados dentro de lo que era la investigación operativa, en análisis cuantitativo, y si bien yo ya venía trabajando con Quali en todo lo que era el taller de metodología, así que bueno, surgió así en forma conjunta con el profe también. Hola, perdón, Marcelo. Ahí, perdón, vi que Gabriela Jaime tiene levantada la mano. No sé si antes. Ya, Ah, perdón. perdón, si acá justo la vi. Sí. ¿Quiere hacer la pregunta, Gabriela? Sí, perdón, ya la vi. Muchas gracias. Gracias, Jabón. No, de nada. Después le hago la pregunta mía, si tengo una. Sí, sí, sí. A ver, Ahí dice que es la misma. Pero la misma. ¿la misma? Bueno. Sí. Bueno, le consulta de Sofía. Ahí justo cuando abordamos también la unidad de Quali un poco, yo tuve que introducir un poco lo que es el análisis de los datos y hablé básicamente del soft que se utilizan acá en Quali, pero bueno, más que nada también esa es una unidad que es tal vez muy vasta y queda mucho al aprendizaje de cada uno. Así que quería que nos cuentes vos cómo fue tu aprendizaje con el tema del procesamiento y del análisis de los datos. Más que nada con el soft. Bueno, utilicé en realidad dos, utilicé Atlas T y después utilicé Decision Explorer. Atlas T lo que tiene es que yo los datos en una de las empresas los había recolectado con grabación. Entonces había que, para armar los mapas cognitivos, había que transcribir todo al software. Pero bueno, después en Decision Explorer ya me di cuenta que me convenía, en vez de grabación, ir armando yo los mapas cognitivos ahí en persona, en las organizaciones. También eso se aprende con la experiencia, digamos, y cuando uno ya tiene más cancha, por decirlo así, para relevar los datos. Y bueno, de ahí fue en Decision Explorer, fue más fácil utilizarlo entonces. Bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Interesante esto que dice Sofía, porque está esto de la bitácora del investigador, ¿no? Ella dice, bueno, ir haciéndolo. Entonces hoy nosotros con el profesor Javier también estuvimos haciendo una inmersión en el campo, en una empresa, y bueno, vos sos el instrumento, entonces es importante tus anotaciones, tus impresiones. Yo también siempre tengo esta cuestión de grabar, no grabar, siempre están como esas decisiones, entonces uno va haciendo elecciones en el momento, porque después, bueno, vos grabás y después tenés que volver a desgrabar, entonces como ya ves el tiempo no es mucho, entonces bueno, son decisiones que uno tiene que ir tomando metodológicas, entonces eso es importante. Sofía ha nombrado mucho marco conceptual de lo nuestro, también quiero rescatar este concepto del traje a medida. Hernández Zampieri habla mucho del traje a medida. Será importante que ustedes reflexionen sobre ese concepto, sobre el gatekeeper también. El gatekeeper también es clave en investigación cualitativa. Y después la parte de los diseños, los diseños de investigación cualitativa, que es lo que estamos viendo esta semana, donde acá Sofía también mencionó a dos particularmente. Pero bueno, siempre como administradores tenemos que pensar cuáles son los diseños
que mejor se adaptan al problema. Después la parte de los PCM, ya lo vamos a ver en la materia nuestra de análisis cuantitativo de negocio, porque ya es más técnico. Y también yo la escuchaba a Sofía y reafirmaba mi hipótesis. Yo siempre tengo la hipótesis de que para hacer taller de metodología y para aprovechar mejor los métodos, uno tiene que tener mucho marco teórico, porque para hacer investigación cualitativa dice siempre uno tiene que volver a la revisión de la literatura. Entonces, para aprovechar al máximo el taller de metodología, uno de verdad tiene que estar en cuarto año. Y no es porque uno sea malo, porque en realidad es lo que se recomienda, que uno tenga mucho conocimiento disciplinario para que vos puedas ver qué aplicas, ¿no? Y porque en realidad había una duda la vez pasada en la clase de consulta de cómo se hacía la codificación abierta, la codificación axial. Claro, claro, ¿por qué hay muchas dudas? Porque son horas de vuelo, en el sentido de horas de vuelo de tener muchos modelos. Cuando vos tenés muchos modelos, cuando vos conoces muchas teorías, las categorías van emergiendo naturalmente. Es como si uno ya lo tiene naturalizado. No es fácil. Por eso nosotros siempre insistimos sobre la rigurosidad de la investigación cualitativa, porque uno debe siempre citar los autores. Y lo que dijo Sofía, esto del sesgo del investigador, no es que es porque a vos se te ocurre, porque vos crees que es así, no, porque vos tenés un sustento teórico, porque a ver, yo creo que hacer investigación cualitativa es como ir caminando en un campo de concentración donde hay muchas bombas. Entonces, en cualquier momento todo puede explotar. Entonces, vos tenés que ser como muy cauto e ir dando pasos muy concretos. Ahora, esa prudencia y esa acción solamente te lo da el marco teórico. Entonces, y esa capacidad que uno tiene de ir identificando categorías, relacionando modelos, como por ejemplo el análisis topográfico, solamente uno lo puede hacer cuando tiene muchas horas de lectura encima. ¿Sí? Entonces, no cualquiera puede hacer investigación cualitativa. Yo hasta me atrevo a decir que investigación cuantitativa es más fácil de hacer porque es como que está todo el formato y hay todo un background estadístico, entonces eso te sostiene, entonces como que puedo aplicar el método, no hay problema. Pero en investigación cualitativa es todo un laberinto, como me gusta decirlo, es un laberinto, yo lo digo como el laberinto del Minotauro, entonces ahí hay que ser muy cuidadosos. Así que bueno, no sé, Sofía, otra reflexión, porque bueno, no hay muchas preguntas, pero bueno, un poco yo preguntarte esto, ¿cómo fue el desafío de buscar los papers, estos journals? ¿Cómo fue ese esfuerzo? Por sobre todo la bibliografía principal la hizo con un autor 100% en inglés, ¿no? Eso también, ¿cómo fue tu experiencia? Y bueno, para el libro sí, me ha llevado como un mes leerlo el libro solamente, porque si bien yo sé inglés, había muchas palabras técnicas que había que estar buscándolas e insertándolas en el contexto que citaba el autor y todo, y luego hacer un resumen sobre todo lo que eran los métodos, porque después había que diseñar la intervención. Entonces ya cuando tenía bien clara la bibliografía del libro, me fui a buscar artículos científicos donde esté la aplicación de esos métodos, para poder más o menos guiarme a ver cómo lo hacían, porque se hacen realmente, acá en Argentina de SSM encontré uno que era de Salta y nada más. Entonces todo lo que fue BFT, que es de Estados Unidos, y análisis de robustez de Europa, entonces había que fijarse en esos papers de journal, digamos, de revistas de afuera, donde por suerte estaba muy claro cómo aplicaban los métodos, y de ahí me fui guiando, pero yo lo fui ajustando a las organizaciones que sabía que tenía que intervenir. Aquí digamos. Patricio, Sofía, te pregunta si las investigaciones las realizaste paralelamente en las tres organizaciones. Claro, en forma... Sí. Fue el periodo que yo tuve para hacer práctica profesional, se iba relevando en las tres organizaciones y aplicando los métodos en las tres organizaciones. Bueno, y ya para terminar, Sofía, la última pregunta. Un poco esto de, después de vivir la experiencia del taller de metodología, ¿cuál ha sido tu utilidad a la hora de enfrentar la realidad? ¿Si has sentido un cambio en la formación profesional? ¿Y crees que es útil, que es útil renovarse constantemente en cuanto a los métodos? Y con eso ya terminamos. Sí, siento que hacer investigación quali es realmente un desafío, y que después sirve porque cuando uno trabaja en la realidad,
realmente antes de cada decisión uno hace un poco de quali en el fondo, porque es necesario investigar cómo está la organización, cómo está su contexto, cuáles son los problemas que surgen ahí dentro. Entonces, uno siempre va a tener que hacer quali, y para eso el taller de metodología a mí me sirvió un montón, para formarme en todo lo que era esa disciplina. Bueno, te queremos agradecer, Sofía, tu tiempo, gracias por compartir esta experiencia, animar a nuestros estudiantes que apuesten a la investigación cualitativa. Nosotros, con el profesor Javier, con Cristian también, nuestro ayudante, también somos convencidos de que la investigación cualitativa nos ayuda a ampliar nuestro espectro de comprensión, y ojalá que también ustedes ahora puedan simplemente sumergirse y después en la vida profesional puedan seguir profundizando estos métodos y estos conceptos. ¿Ah? Muchas gracias, Sofía, muy agradecido. Gracias, Javier, gracias, Cristian. Y bueno, a nuestros estudiantes de taller los esperamos mañana en nuestro coloquio a las 9 de la mañana por grupos. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Ah? Muy amable, que anden bien. Gracias.